Buenos días tengan cada uno de ustedes. Nosotros somos el grupo número 5, conformados por su servidora Nadia Milena Udiel Valladares, Cristian Omar Cárcamo Chinchilla, Edi Giovanni Moreno Pérez y Alexis Adolfo Quevedo Palma. En esta ocasión presentaremos la NIA 710, Información Comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos, y la NIA 720, responsabilidades del auditor con respecto a otra información. NIA 710, Información Comparativa, cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativos. Alcance. Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Naturaleza de la información comparativa. La naturaleza de la información comparativa presentada en los estados financieros de una entidad depende de los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Existen dos enfoques generales. En el caso de cifras correspondientes para periodos anteriores, la opinión del auditor sobre los estados financieros hará referencia únicamente al periodo actual. Y en el caso de estados financieros comparativos, la opinión del auditor sobre los estados financieros hará referencia para cada uno de los periodos presentados. Objetivos. Los objetivos del auditor son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información comparativa y si ha sido presentada en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable en relación con la información comparativa y emitir un informe de auditoría de conformidad con las responsabilidades del auditor. Definiciones. Información comparativa. Son los importes e información revelada en los estados financieros de uno o más periodos anteriores, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Cifras correspondientes de periodos anteriores. Es la información comparativa que incluye importes e información a revelar de periodos anteriores y que será tomada en cuenta como parte integrante de los estados financieros del periodo actual. Estados financieros comparativos. Es la información comparativa que incluye importes e información a revelar sobre un periodo anterior que será utilizado únicamente para comparar con los estados financieros del periodo actual. Requerimientos. Procedimientos de auditoría. El auditor determinará si la información comparativa incluida en los estados financieros ha sido presentada de conformidad con el marco de información financiera aplicable y si ha sido clasificada de forma adecuada. A estos efectos, el auditor evaluará si la información comparativa es congruente con los importes e información revelada en los estados financieros del periodo anterior, y si las políticas contables reflejadas en la información comparativa también han sido presentadas y reveladas de forma adecuada en el periodo actual. Informe de auditoría. Cifras correspondientes de periodos anteriores. Nosotros como auditores debemos de reflejar dentro de un párrafo de otras cuestiones el tipo de opinión que fue dada por un auditor anterior sobre los estados financieros de periodos anteriores. Si este auditor dio una opinión con salvedades, una denegación de opinión o una opinión desfavorable. Asimismo, la norma nos habla que si nosotros al obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada nos damos cuenta que tenemos una materialidad o encontramos un error en un material, que eso nos va a implicar a modificar la opinión o que nos damos cuenta por medio de este error que la opinión del auditor anterior es errónea, lo debemos de reflejar mediante un párrafo de otras cuestiones. Informe de auditoría. Estados financieros de periodos anteriores auditados por un auditor predecesor.
La norma nos dice que debemos de ocupar el párrafo sobre otras cuestiones para informar de que los estados financieros fueron auditados por un auditor predecesor. Esto no nos exime de la responsabilidad de obtener suficiente evidencia y realizar los procedimientos necesarios para determinar si la opinión está correcta. Somos responsables de la opinión que estamos dando. El tipo de opinión expresada por el auditor predecesor la debemos dejar plasmada y la fecha de dicho informe. Estados financieros de periodos anteriores no auditados. También la norma nos indica de que debemos de utilizar el párrafo sobre otras cuestiones y debemos de decir que las cifras correspondientes del periodo anterior no han sido auditadas. Dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de los saldos de apertura que contienen correcciones materiales. Y dichos saldos contienen correcciones materiales, debemos de plasmárselo a la administración. Estados financieros comparativos. La opinión del auditor se referirá a cada periodo para el cual se presentan los estados financieros. En un párrafo sobre otras cuestiones revelará los motivos fundamentales de la diferencia de opinión. Eso nos hace referencia a la norma que si nosotros estamos analizando estados financieros comparativos, debemos de analizar tanto la información del periodo que estamos trabajando como el periodo anterior, y dicha información vamos a obtener una opinión sobre los estados financieros del periodo que estamos trabajando. Los estados financieros de periodos anteriores auditados por un auditor predecesor los debemos dejar plasmados sobre un párrafo de otras cuestiones. Que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y la fecha del informe. Esto quiere decir que si encontramos una opinión no modificada o una opinión modificada, nosotros podemos analizarla y ver si encontramos mediante evidencia suficiente y adecuada de auditoría que la opinión de dicho auditor está incorrecta, entonces lo debemos de revelar dentro del párrafo de otras cuestiones. Estados financieros de periodos anteriores no auditados. También la norma nos dice, como en las anteriores ocasiones, de que debemos de utilizar el párrafo sobre otras cuestiones para indicar que los estados financieros correspondientes de periodos anteriores no han sido auditados. Dicha declaración no nos exime como auditor de poder obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de los saldos de apertura y verificar que estos no contengan incorrecciones materiales. Gracias por su atención. Bien, continuando con parte de la presentación, veremos lo que es la norma internacional de auditoría 720. Responsabilidades del auditor con respecto a otra información. Como parte del alcance tenemos que esta trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a otra información tanto financiera como no financiera. También como parte del alcance podemos ver lo que es que esta norma puede ser de utilidad para el auditor para requerir el cumplimiento de ética aplicable. Esta norma no se aplica a anuncios preliminares de información financiera y así como a los documentos de oferta de valores incluidos en los folletos. Como parte de los objetivos tenemos, una vez que ha leído y considerado la otra información, los objetivos del auditor son tener en cuenta si tiene incongruencia material entre la información y los estados financieros proporcionados. También tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la información y el conocimiento obtenido por el auditor durante el proceso de auditoría. Como parte también de los objetivos también es que el auditor debe de responder adecuadamente a las incongruencias materiales encontradas por parte de la información financiera de la entidad y que estos tengan incorrección material. Como parte de las definiciones también tenemos lo que es el informe anual y este dice que es un documento o documentos preparados de manera anual por parte de la dirección o por parte de los responsables del gobierno de la entidad y que este incluya un informe anual de la información financiera de la entidad así como sus estados financieros.
También tenemos lo que es la incorrección de la otra información, y es la incorrección encontrada y que éste no esté libre de incorrección material. Como parte de otra información también tenemos lo que es la información financiera y no financiera por parte de la entidad, así como también que este sea aparte de lo que es la opinión por parte del auditor, así como también sus estados financieros y el informe anual preparado por parte de la dirección. En seguimiento de la exposición encontramos los requerimientos de la norma, de los cuales se detallan los siguientes: obtención de la otra información. La determinación del documento o documentos de informe anual es a menudo evidente sobre la base de las disposiciones legales, reglamentarias o de costumbre. En muchos casos es posible que la dirección o los responsables del gobierno de la entidad tengan por costumbre publicar un conjunto de documentos que constituyen el informe anual o se hayan comprometido a hacerlo. 2. Lectura y consideración de la otra información. De conformidad con la NIA 200, el auditor debe planificar y ejecutar la auditoría con escepticismo profesional. Mantener el escepticismo profesional durante la lectura y la consideración de la otra información incluye, por ejemplo, reconocer que la dirección puede ser excesivamente optimista en cuanto al éxito de sus planes y prestar especial atención a información que puede ser incongruente con los estados financieros o el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. Dentro también de los requerimientos está la respuesta cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material con la otra información. El auditor dice que el auditor con la dirección sobre una incongruencia material o cuando parece que existe una incorrección material en la otra información puede incluir solicitar a la dirección que sustente sus declaraciones en la otra información. Esto puede estar basándose en la información o en las explicaciones adicionales de la dirección. El auditor puede quedar convencido de que existe una incorrección material en la otra información. Por ejemplo, es posible que por explicaciones de la dirección proporcione una base razonable y suficiente para la dirección para las diferencias o juicios válidas. Otro de los requerimientos que tiene la norma es la respuesta cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. Las medidas que tome el auditor si la otra información no se corrige después de comunicar con los responsables del gobierno de la entidad son una cuestión de juicio profesional. El auditor puede tener en cuenta si el fundamento de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad para no realizar la corrección plantea dudas acerca de la integridad o honestidad de la dirección o de los responsables del gobierno de la entidad, como por ejemplo cuando el auditor tiene sospechas que existe una intención de inducir a error. Esto puede causar implicaciones para el informe, de los cuales algunas circunstancias poco frecuentes puede ser adecuada a una denegación o abstención de opinión sobre los estados financieros, cuando la negativa ante la solicitud de corregir la incorrección material en la otra información puede generar tanto dudas sobre la integridad de la dirección o simplemente renunciar al encargo. Otro de los requerimientos es la respuesta cuando existe una incorrección material en los estados financieros o cuando el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. Así como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría que se detallan en los apartados 14 y 15 de la norma, el auditor concluye que existe una incorrección material en los estados financieros o que debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. El auditor responderá de manera adecuada de conformidad con las otras NIA. Esto quiere decir que si el auditor no tiene conocimiento adecuado de la entidad, pues él tiene que realizar procedimientos alternos para realizar un mejor conocimiento del entorno y a emitir su opinión. Dentro de él también está el requerimiento de informe. Esto quiere decir que si el auditor obtiene o no una respuesta adecuada de la otra información, pues él va a emitir varios tipos de opinión. Puede ser una opinión modificada, una abstención de la opinión como se detalla en el párrafo anterior, o una denegación de la opinión. Eso es todo parte de nuestra exposición. Gracias por su atención.